Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 11 de septiembre. Ya estamos en directo también a través de la pantalla de Televisión Canaria. Toca empezar de cero el primer examen del curso para el Gobierno del Estado de nota suspendido. Ya lo esperaba, y no porque no hubiera estudiado, sino porque en el trabajo grupal no ha remado en la misma dirección. La reducción de la jornada laboral tendrá que esperar. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en referencia a Junts, la acusa de representar a la patronal española reaccionaria. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando por los millones de personas que no se resignan y que quieren tener una vida mejor. Por eso, hoy les digo, señorías, que sí, vamos a perder una votación. Pero la reducción de esta jornada laboral y la subida de los salarios está ganada en la calle. La temperatura del nuevo curso político sigue al mismo nivel que antes de las vacaciones y todavía puede caldearse mucho más. El primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue, como digo, al mismo nivel. Señor Sánchez, usted llegó con su moción de censura defendida por el diputado Ábalos prometiendo ejemplaridad. Pues bien, ese ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Aquí en las islas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en ese modo canario de hacer política. En su primera sesión de control en el Parlamento de Canarias, llama al consenso político y a votar a favor del decreto ley canario. Nosotros en Canarias somos resueltos. Preparamos un decreto, ponemos los asuntos de la agenda canaria, las carreteras, las obras hidráulicas, los planes de empleo, el 60% de descuento del IRPF de La Palma, lo ponemos un decreto ley y lo tendrá que votar porque lo firmaron tanto el PP como el PSOE. Luego no tenemos problemas de mayoría. Pues son declaraciones que hacía el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras esa sesión de control en el Parlamento de Canarias, concediendo una entrevista a esta casa al grupo Radio Televisión Canaria. Hoy también muy pendientes de la situación de ese incendio que se producía anoche en el Pirs, en el municipio tinerfeño de Arico, y también de cómo va la situación en cuanto a ese plan territorial de emergencias de protección civil de la comunidad autónoma que se activaba en el entorno de las aguas de Órsula, en el norte de la isla de Lanzarote, con motivo de ese barco atunero que encallaba ayer en la isla de Lanzarote. Muy pendientes de toda la actualidad, como decimos, y además con un número de teléfono abierto para todos ustedes, que ya está en marcha desde las 6:30 de la mañana y durante toda la programación de esta radio pública, de la Radio Pública Canaria, el 616-486-754. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino y Gustavo Huijehuera en la realización. En la realización de Televisión Canaria, Armando Duque, es jueves 11 de septiembre y así continúa de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este 11 de septiembre tiene más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Incendio en el Pirs, en el municipio de Arico. Y durante toda la noche los equipos de extinción han estado trabajando para extinguirlo según ha informado el Cabildo de Tenerife, cerca de la medianoche. El incendio se encontraba ya controlado. La zona afectada es una zona de acopio de material y ya compostado. Hablamos de cartones, de plásticos, de ahí en el primer momento esa espectacularidad de las llamas y que fueron disminuyendo gracias a los trabajos de extinción con agua y también moviendo residuos con maquinaria pesada. En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta allí, pero sabemos que durante la noche se ha restringido el acceso a la planta para favorecer precisamente esas labores de extinción. Pues en un ratito le contaremos la última hora. Y activado el Plan Marítimo Nacional por riesgo de contaminación en el incidente de Lanzarote. Sí, ante el riesgo de un posible derrame que contamine el mar, por eso se activaba ese plan en la franja del municipio de Aría y se procedía a cerrar las playas aledañas. Hay una investigación abierta para esclarecer lo sucedido. Ahora los esfuerzos se centran en cómo proceder en las próximas horas y semanas, las condiciones de los tripulantes y conocer los motivos de este incidente. Hace un ratito hablábamos en los micrófonos de la Radio Canaria con Enrique Espinosa, con el gerente del Consorcio de Emergencias y Seguridad del Cabildo de Lanzarote,
Tenerife y nos ha dicho que preocupaba precisamente uno de los bidones de petróleo que caía al mar, pero ya está controlado. Siguen cerradas las playas y se va a intentar trabajar con maquinaria pesada para ver cómo se retira el barco, porque recordemos que estamos hablando de una zona protegida, con lo cual durante esta mañana y en los próximos días se seguirá trabajando en la zona. Se desconoce cómo se originó este fuego. Vamos a escuchar a José Domingo Crespo, sargento, jefe de bomberos de Lanzarote, y a Evelia García, teniente alcalde de Aría, porque una vez que el barco encalló se originaron llamas. Tenemos aquí en la zona y recabando más material absorbente, sobre todo por el combustible, ¿no?, que es el que más contaminante consideramos que es, para ver si podemos absorber todo ese combustible y luego los restos de maderas, plástico y demás. Ahora estamos haciendo una recogida. Están en relativamente buen estado de salud, según valoración inicial de los sanitarios, aunque 2 fueron trasladados al Hospital General. Parece ser que son menores de edad. La jefa de Protección Civil en Canarias insiste en la creación de centros logísticos en las islas. Montserrat Román ha pasado por los micrófonos de esta casa, concretamente el programa Roscas y Cotufas, que durante la tarde de ayer estuvo dedicado a la Semana de Seguridad y Emergencia que acoge durante estos días el municipio de Arona. Román ha señalado que la insularidad supone un reto añadido en la gestión de crisis, ya que se dificulta en gran medida la movilización de recursos. Por ello, ha insistido en la importancia de tener centros logísticos en las islas para dar una respuesta rápida a cualquier tipo de emergencia. Una de las lecciones aprendidas del volcán de La Palma, que es el fortalecer centros logísticos en las islas para tener una primera respuesta para cualquier tipo de emergencia, ya sean cerros energéticos, ya sean incendios forestales, ya sean erupciones volcánicas, es decir, una primera respuesta de EPIs, de materiales, para fortalecer esa primera respuesta y salvar este hándicap, dijéramos, territorial. 1.200 millones para el descuento de residentes. El Senado ha aprobado casi por unanimidad el proyecto de ley que modifica esa ley de navegación aérea y ley de seguridad aérea, pero con algunos cambios. Entre ellos está ese crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para cubrir las subvenciones del descuento en los billetes a los residentes de Canarias y Baleares asumidas por las aerolíneas. En su paso por el Congreso, recordemos que este proyecto de ley incorporó 2 enmiendas técnicas y ahora el Senado ha añadido 6 que podrían ser de nuevo rechazadas en la Cámara Baja. Cuando el texto regrese, ya sería para su aprobación definitiva. Aprobada la subida del 15% al turno de oficio con carácter retroactivo al 1 de enero. La retribución va a subir para los abogados y procuradores de ese turno de oficio. Lo ha publicado en la jornada de ayer el Boletín Oficial de Canarias. El acuerdo recoge subida del 30% en 3 años. Desde 2008 no se actualizaba esta retribución. Es una mejora de la que se beneficiarán unos 2.300 profesionales. Mila Pacheco es vocal del Consejo Canario del Colegio de Abogados. Y lo que se ha aprobado hoy es un incremento del 30% que va a ser lineal. Este año se aumenta un 15%, el año que viene se aumentaría 7 puntos más, un 22%, y ya para el 2027 sí que sería la actualización de ese 30% total. Muy interesante también que esto tendrá efectos retroactivos con fecha 1 de enero. Bueno, y comenzábamos este espacio informativo hablando precisamente de ese incendio que durante toda la noche ha tenido los equipos de extinción del Cabildo de Tenerife trabajando para extinguirlo. Según informaba el Cabildo, cerca de la medianoche ese incendio se encontraba controlado para los que ahora mismo accedan hacia el sur de Tenerife por la autopista. Hay que decir que durante la noche también se han registrado, se restringía el acceso a la planta para favorecer las labores de extinción. Pero allí está nuestro compañero Cristian Luis. Cristian, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Pues sí, acabamos de llegar hace nada, escasos minutos, y justo nosotros llegando a este complejo ambiental y saliendo, por ejemplo, uno de los vehículos de bomberos de ADG. Lo que se puede ver aquí, con la oscuridad hasta hora de la mañana, pues es poco. Sí que se vislumbra lo que parece ser humo a lo lejos, y bueno, y sí que huele un poquito, podríamos decir, a quemado, unido pues a los residuos en esta zona del sur de Tenerife. Corre bastante aire por aquí y de momento pues no hemos podido acceder al recinto. Estamos tratando de hablar con algunos trabajadores. Dime, Eva. Recordemos que el PIRS está en el municipio de Arico, en el sur de Tenerife, pero desde la autopista hay algunos momentos que se ve parte de esas instalaciones. ¿Afectaría a la autopista?
No, la verdad que no afecta a la autopista, aquí hay total normalidad, están entrando continuamente los vehículos, saliendo otros vehículos, esos camiones característicos que vemos siempre por las inmediaciones del PIRS, de este complejo ambiental, y la verdad que no, desde la autopista no se ve nada, no está cerrado tampoco lo que es el acceso al PIRS, están entrando los trabajadores, como te cuento, todos los camiones, y de momento aquí a esta hora normalidad absoluta. Eso sí, como te comentaba, justo cuando entrábamos salía una de las unidades de bomberos de ADEGE. Estamos preguntando por aquí a ver si todavía siguen los medios de emergencia tratando de extinguir esas llamas que, como comentabas, fueron controladas pasada la medianoche o alrededor de la medianoche. Pero de momento no hemos podido hablar con ningún trabajador de la zona, Eva. Estamos viendo imágenes también en la televisión canaria del momento justo anoche cuando estaban trabajando los bomberos en la zona. Bueno, ya has aclarado que durante la noche se restringía el acceso, pero ahora de momento está abierto. Y luego otra de las cuestiones, Estíbaliz, que nos preocupaba es precisamente ese paso por la autopista, por los que ahora mismo acudan al sur de Tenerife, vengan desde el sur por la TF1. Anoche sí que era impactante quizás esa luminosidad que se detectaba desde la autopista con esas llamas que procedían de la zona del PIRS, pero como bien dices, Cristian, hasta hora de la mañana, tranquilidad absoluta. Aquellos que circulan por la TF1 a la altura de ese municipio de Aricó, como mucho pueden vislumbrar algo de humo, ¿verdad? Efectivamente, sí, a lo lejos, en la zona más alejada de la entrada aquí del control de acceso del PIRS, sí que se vislumbra esa columna de humo. Entendemos que probablemente sea de ese incendio, que ayer sí que veíamos las imágenes. Eran, la verdad, que llamas bastante espectaculares, con mucha altura, precisamente por la zona en la que se produjo el fuego, en una zona de plástico, una zona de cartón, por lo tanto, pues combustible para las llamas, Estíbaliz. Pues gracias, Cristian, por esa última hora, estaremos muy pendientes. Perfecto, aquí seguimos. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño, con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Bueno, y en cuanto a los deportes, hoy estaremos muy pendientes a la rueda de prensa que ofrecerá Kirian Rodríguez. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. A las 2 de la tarde comparecerán ante los medios de comunicación en el estadio de Gran Canaria. Recuerden que el pasado mes de febrero Kirian Rodríguez anunció que había recaído del linfoma de Hodgkin, lo que le obligó a abandonar los terrenos de juego. Hoy se espera que cuente buenas noticias y que su vuelta al fútbol esté cada vez más cerca. Su Unión Deportiva Las Palmas recibirá mañana la Real Sociedad B y hoy también ofrecerá rueda de prensa analizando el choque el técnico amarillo Luis García. En Primera Federación, el Club Deportivo Tenerife sigue preparando el partido que le medirá el domingo en tierras gallegas al Pontevedra, donde buscará sumar un nuevo triunfo que lo mantenga en lo más alto de la tabla clasificatoria. En la Liga F, el Costa de Tenerife se prepara para su estreno en el Heliodoro Rodríguez López. Será pasado mañana sábado a las 4 de la tarde recibiendo al Español. Todo esto el día después de que el Femarguín siguiera adelante en la Copa de la Reina tras imponerse 0-3 al Juan Grande. Hoy, en esta misma competición, el Orientación Marítima recibirá al Guiniguada Polinario. Y anoche, en la Copa Federación, no hubo suerte para el conjunto tinerfeño del Laguna, que caía eliminado en la prórroga 1-2 a manos del Toledo. ONAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en esta jornada de jueves 11 de septiembre. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Ya nos adelantabas que podría darse algo de lluvia. De hecho, en algunos lugares la ha habido en las últimas horas. De hecho, un oyente de Aruca nos lo hacía llegar, que llovía de forma débil. Pero bueno, también los ratos de sol por el sur. Sí, así es. Tenemos ese viento del nordeste, el régimen de alisios propio de esta época del año, que acumula pues nubes bajas en la cara norte de las islas. También las tenemos en amplias zonas de Fuerteventura, de la isla de Lanzarote y La Graciosa, pero sobre todo en el norte de las islas más montañosas, donde queda pues estancada con el relieve, nos deja alguna que otra llovizna, precipitaciones débiles que tenemos a esta hora de la mañana y que podrán ir a más, sobre todo a últimas horas de la jornada y especialmente también de cara a la madrugada de mañana viernes.
Por el contrario, para aquellos que hoy quieran disfrutar de una jornada de playa, lo más recomendable será hacerlo por el sur y del oeste de las islas más montañosas y también en puntos del sur de Lanzarote y de Fuerteventura, donde vamos a disfrutar de un jueves de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin grandes cambios en costa, subirán ligeramente en medianías y cumbres, aún así hoy prácticamente no lo vamos a notar, vamos a tener máximas que en muchos casos van a superar los 25-26 grados en zonas costeras, mientras que tendremos un ambiente algo más fresco en medianías y cumbres por debajo de los 18-20 grados. Sopla el viento alisio con intervalos de fuertes, rachas locales entre 50 y 70 kilómetros por hora, un viento del nordeste a todos los niveles, desde costa hasta nivel de cumbre, aunque en cumbres perderá intensidad durante la tarde, y en el mar predomina la marejadilla en las costas del sur, por allí las olas no llegan al metro de altura, en el resto entre mar de fondo y mar de viento tenemos series de olas en torno al 1,5 metros, los 2 metros de altura. Hoy la situación más complicada en la costa nordeste de Lanzarote y en el archipiélago Chinijo, con series de olas por viento que rondan los 3 metros de altura. Aquí nos apunta también los oyentes. En Masca, un poco de viento, hablamos de la zona de Buenavista también. Nuestro amigo Luigi desde Fuerteventura, nublado con 21 grados, viento flojo, y de nuevo también nos apuntan por aquí que vuelve a llover en Arucas, decir que no, mira, de hecho nos mandan una fotografía de cómo también se acumula el agua en algunas alcantarillas y también en donde se encuentran algunos árboles, así que se ve que en Arucas está siendo agradecida esa agua que está cayendo, Edgar. Sí, son precipitaciones débiles, de momento no esperamos precipitaciones destacables. En principio, ni lo que resta de semana ni la próxima, tenemos esas lloviznas que afectan a zonas de medianías del norte de las islas y que, bueno, se pueden repetir sobre todo ya de cara a últimas horas de la jornada, mañana más o menos hasta el mediodía. Luego, lo que cabe esperar es que el fin de semana pues desaparezca esa probabilidad de precipitaciones y tiendan a subir las temperaturas y, bueno, si se cumple la previsión, entre el martes y el próximo viernes vamos a pasar calor en muchos puntos del archipiélago. Pues Edgar, muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, un saludo y feliz día. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Por aquí también nos apunta un oyente, 16 grados en Granadilla, aún se ve mucho humo por la zona del Pirs en Arico, que precisamente esto nos lleva a hablar con el 112, que saludamos a esta hora de la mañana a Laura Otero, que es su portavoz. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pendiente precisamente de esas labores de extinción en el Pirs tras ese incendio declarado anoche. Efectivamente, han seguido trabajando durante la noche y la madrugada. Bomberos de Tenerife ha llegado a desplazar hasta un total de 13 vehículos, incluido uno de coordinación y otro de logística. Han estado trabajando en el cortafuegos, en el perímetro del mismo, para defender lo que es la nave en sí. Y en principio pues todavía continúan en el lugar estos trabajos de extinción. Al lugar también se han desplazado durante la noche otros efectivos de seguridad y emergencias, tanto de Protección Civil también como de Secopin, y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario que por el momento no ha tenido que realizar asistencias sanitarias. Bueno, pues nos quedamos con esa última hora. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo. ¿Esto en algún momento está afectando al tráfico, Eva? Sobre todo en esa zona de TF1 que estábamos preocupados por si iba a afectar, pero según nos decía también nuestro compañero Cristian Luis, que estaba por la zona, pues el humo era más bien lo más visible, pero tampoco estaba afectando a esa zona de la carretera. Fíjate que ¿verdad? por la zona de la acera sí que hay tráfico lento sentido Santa Cruz, pero entiendo que no tiene nada que ver con este asunto, por lo que nos decía Cristian. De cualquier manera, los que vayan por la zona, pues que vayan por la autopista, que no estén mirando si se ve o no el incendio, porque bueno, como decía, también ya está controlado, pero sí que hay tráfico en la TF5, en la autopista del norte, hoy desde La Matanza, Estíbal, y ya se nota la circulación lenta. Luego ya una vez que pasa la curva del Sausal, recordemos que está ese límite de velocidad, pero continúa así hacia Tacoronte hasta aproximadamente el aeropuerto de Los Rodeos, pero donde más se nota la intensidad de tráfico en esta autopista del norte de Tenerife, justo a la altura de Tacoronte. Y fíjate que llevamos, yo no iba a decir días, semanas, hablando de la fluidez del tráfico en Gran Canaria. Ya hoy no corren con tanta suerte
los que ahora mismo van por la Gran Canaria 3, concretamente en la zona de Los Alisios, sentido sur. Ahí se nota gran intensidad de tráfico. Y luego en la Gran Canaria 1, concretamente entre el Calero y la Pardilla, sentido Las Palmas de Gran Canaria, tráfico lento que es un poco más intenso en la zona del Bufadero. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a la carretera, pero también nos fijamos en la prensa que destaca hoy los titulares, Eva. Hoy con el periódico El Día destacan ese masazo policial al narcotráfico en Tenerife. Ayer estuvimos durante toda la mañana recorriendo algunos puntos de la isla de Tenerife, pero sabemos gracias al periódico El Día que han sido una decena de detenidos y que no solo fue en la isla de Tenerife, sino también en la isla de La Gomera, donde se realizó esta operación. Leo por aquí en el periódico El Día, Operación Silvo. No sé si tiene algo que ver precisamente por esas detenciones o registros también en la isla de La Gomera. Mientras, el Canarias 7 y la provincia se ocupan de ese barco del que hemos hablado durante la mañana, que ayer encalló en la costa de Lanzarote. Justo se ve en el momento en el que arde ese pesquero marroquí tras encallar en la costa de Lanzarote. Y el precio de la vivienda, que en la provincia hablan de situaciones concretas de las canteras, que dice que cuesta más que nunca alquilar. Bueno, no solo las canteras, yo creo que en todos los puntos de Canarias. Y una noticia la que hay que atender mucho es la portada del Diario de Aviso. Se triplican en 5 años los intentos de suicidio de menores en Canarias. Porque además ayer fue el día de la prevención del suicidio y de ahí esos datos que recoge y importaba el periódico Diario de Aviso. Bueno, y la prensa nacional que se hace eco sobre todo de la tensión que se vive, la tensión bélica en Europa. Sí, el titular del Mundo, Putin mete a la guerra en la Unión Europea, Rusia desafía a la OTAN con una incursión de drones en Polonia, esto en el país. El país también habla de la situación de Israel, ya que von der Leyen propone suspender el acuerdo comercial. Y la imagen de portada del Mundo es para el presidente Pedro Sánchez, acompañado por su mujer, dice, de la Plaza Castilla a la Plaza Callao, y es que habla de la situación por la mañana de Begoña Gómez en los juzgados, pero por la tarde, donde sí se le vio acompañado por el presidente, es en el estreno de la última película de Amenábar, se llama El cautivo. Bueno, pues así viene la prensa en esta mañana de jueves 11 de septiembre, cuando son las 7:21 de la mañana. El CIS hoy dará a conocer este termómetro electoral del nuevo curso político con la publicación, en torno a las 11:30 hora canaria, de su barómetro de septiembre. Será la primera encuesta elaborada tras las vacaciones y después de la ola de incendios forestales que asolaron media España en agosto. Unos fuegos que, como saben, también fueron objeto de confrontación entre el gobierno y la oposición. El sondeo va a reflejar el primer impacto de esa estrategia en un tablero que antes del paréntesis mostraba en empate técnico del PSOE-PP, siempre según el CIS. En el barómetro de julio, recuerden, el PSOE sufrió su mayor descalabro en las encuestas del centro que dirige el sociólogo José Félix Tesano. Perdió más de 7 puntos en un mes y su estimación de votos se quedó en un 27%. Si no fue superado por el PP, fue porque también el Partido Popular en este caso perdió, en su caso, 8 décimas y se notó un 26,5. Este fue el último CIS que conocimos esta mañana. En un ratito vamos a conocer las notas en cuanto al CIS del mes de septiembre. Bueno, que sí, que vamos a nombrar las fiestas del Charco. Que sí, que que sí. sí. Lo están recordando por aquí, que son las fiestas del Charco hoy en la aldea de San Nicolás. Que sí, y el Grupo de Televisión Canaria también vuelve a sumergirse en las fiestas del Charco de la aldea. Las fiestas del Charco, pues como saben, y si no les contamos, significan una antigua técnica de pesca aborigen conocida como embarbascada, que consistía pues en aturdir, Estíbaliz, a los peces que se encontraban en los charcos del litoral con savia de plantas como la tabaiba y el cardón, y así poder capturarlo más fácilmente. Luego está evidentemente ese punto de partida, ese inicio. A partir del momento comienza la fiesta en la que el alcalde lanza el volador del inicio de lo que se denomina la embarbascada, y lo contaremos y lo veremos aquí en el Grupo Radio Televisión Canaria. Una fiesta muy tradicional que se vive con mucha ilusión y sobre todo que coincide casi al comienzo del curso. Sí, septiembre siempre, y viene muy bien. Viene muy bien para refrescarse. Sí. Bueno, ¿qué nos lleva a qué tema al Alpispa y sobre todo que nos puede servir de noticia curiosa del día? Bueno, pues mira, hay un dato, yo no sé cómo te llevas tú con el chat GPT. ¿Te llevas bien, mal, regular? Lo uso poco, la verdad, pero bien. No sé, no estoy muy ducha con el tema de inteligencia artificial. Yo tampoco, bueno, porque sepas que este chat se ha convertido como asesor virtual para realizar compras. Nos ayuda, dicen, a realizar compras. Esto lo vamos a tratar a partir de las 11 en tiempo ya de Alpispa. El 27% de los consumidores españoles utilizan la herramienta de inteligencia artificial como asesor a
la hora de realizar sus compras. El 23% de los encuestados ha declarado sentirse emocionado con el avance de la inteligencia artificial, frente al 36% que está preocupado, o un 41% que se siente emocionado y preocupado por igual. Así que están un poco los sentimientos repartidos. Veremos la importancia, cómo ha calado en nuestras vidas este chat y también si nos sirve o no a la hora de realizar nuestras compras. Ya lo veremos y lo contaremos a partir de las 11 del mediodía. Pues estaremos muy o de la mañana. pendientes de ese asunto que aborda hoy la Alpispa junto a Mercedes Martín. Pero bueno, lanzamos también la pregunta aquí en De la Noche al Día, Eugenia. Sí, un tema que también abordarás tú en el programa en un ratito. El juzgado da un mes a la esclavitud del Cristo en la Laguna para admitir a las mujeres, en este caso, en esta festividad de la Laguna, también el Cristo en la Laguna, que es una festividad muy importante. Por tanto, da este mes a la esclavitud del Cristo para que las mujeres también puedan entrar. Esta es la pregunta que hoy formulamos a los oyentes y a los espectadores que nos siguen a través del grupo Radio Televisión Canaria. ¿Qué les parece? ¿Les parece una medida acertada que llega tarde? Incluso, pues nos lo cuenta en el 616-486754. Y que podemos hacerlo extensivo también a otras instituciones de otro ámbito, también eclesiásticas, el hecho de la presencia de la mujer y en este caso este tema que ha traído cola en los últimos tiempos en la esclavitud del Cristo de la Laguna. Ahí lanzamos esa pregunta y yo te escucho a las 11 en la Alpispa junto a Mercedes Martín. Y yo sigo contigo hasta ahora. Buen programa. Gracias, Eugenia. Adiós. 7:29. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Ya se los anunciamos hace tan solo unos minutos. Hoy contamos aquí con la presencia en este programa de La Noche al Día con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, quiero empezar precisamente con lo que pasaba ayer en torno a esta hora. Cuando estábamos en antena eran muchos los oyentes que se ponían en contacto con nosotros porque nos decía que había una presencia de un helicóptero que sobrevolaba la capital tinerfeña y tal y como recoge hoy la prensa tiene que ver con una macrooperación que se ha llevado a cabo en Tenerife, La Gomera y Galicia. ¿Qué se sabe al respecto, señor Pestana? Bueno, es una operación que, como saben, nos llevamos en Canarias y bueno, una operación más contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Bueno, una operación importante que vamos a ver los resultados en los próximos días y seguir, bueno, está, si no recuerdo mal, por la Audiencia Nacional, una investigación que se está llevando y sin duda una magnífica noticia también, ¿no? El que se produzcan operaciones de este tipo y desmantelemos todas las organizaciones criminales que puedan darse en torno al tráfico de drogas, uno de los grandes males de la sociedad contemporánea. Bueno, una investigación que parece que puede tener más recorrido, señor Pestana, que podría incluso haber más detenciones, ¿verdad? Bueno, pero eso, como comprenderán, no puedo trasladar información sobre ello. Pero vamos, en cualquier investigación no hay que descartar nuevos detenidos. Hablando precisamente de narcotráfico, también lo hemos encontrado en las últimas horas con casos, y no son los primeros, de narcolanchas que llegan a nuestras costas. ¿Cómo es posible que se acercan a nuestras costas sin ser detectadas, señor Pestana? Bueno, tenemos recursos para ello, pero bueno, saben que el tráfico de drogas... Canarias se ha convertido también en una especie de puente. Ha habido grandes operaciones en Canarias, algunas prácticamente históricas en estos años. Recuerdo alguna con más de 20 toneladas de droga en el puerto de Las Palmas. Y bueno, se sigue atento a esa evolución. Claro que nos llegan embarcaciones que son muy rápidas, igual que llegan al estrecho, en fin, nuestra costa es bastante amplia. Y bueno, pero tenemos recursos para vigilar buena parte de esa costa y tenemos presencia policial mucha mayor de la que teníamos antes. En estos años también hemos pasado de unos 7.000 agentes en Canarias a 8.300 que tenemos ahora mismo en nuestra tierra. Supone un importante incremento y bueno, seguir trabajando en esa línea, ¿no? Pero vamos, que no hay que descartar que los malos también busquen la forma de llegar, porque la droga desgraciadamente es un mercado que mueve muchísimo dinero, que es capaz de corromper a muchísima gente y que bueno, y que hay un consumo también, o sea, hay una demanda desgraciadamente que afecta a buena parte de la población, también incluso a quienes nos visitan, en fin. Pero bueno, yo la verdad que si en algo estoy satisfecho de lo que hemos visto de nuestros agentes en Canarias también y no solo de Policía y Guardia Civil, sino también incluso de aduanas, de la agencia tributaria,
en colaboración incluso con la Armada, ¿no? Con efectivos de la Armada, el realizar en alta mar también grandes operaciones, porque bueno, cerca de Canarias, a veces sin pasar por Canarias, pero cerca de Canarias también pasan importantes embarcaciones con importantes cantidades de droga, como señalé antes, alguna recuerdo especialmente de más de 20 toneladas de cocaína. Bueno, por cierto, esto me da pie, señor Pestana, para preguntarle por la memoria 2025 de la Fiscalía Superior, que advierte un aumento de la criminalidad en las islas, especialmente en la provincia de Las Palmas. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, esto depende de los marcos en los que utilices. Yo voy a dar los últimos que tenemos, que son los del acumulado de este año. Tiene en el caso de Gran Canaria tiene una disminución del 0,1, o sea, prácticamente tenemos el mismo grado de criminalidad, y en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife una disminución del 12%. Canarias sigue siendo la octava comunidad autónoma o sea, estamos prácticamente a la mitad en los índices de criminalidad, y con un diferencial con respecto al conjunto del Estado de 2 puntos y algo menos que el resto, ¿no? O sea, que seguimos manteniendo unos buenos datos de criminalidad. Después hay periodos en los que hemos tenido, como hemos tenido este año, un incremento de homicidios, especialmente en la provincia de Las Palmas, pero que tienes que verlos un poco más en perspectiva, porque si no puedes perder un poco la referencia, ¿no? Porque es un poco como los accidentes de tráfico, que tú puedes tener un pico durante un periodo o durante un año, pero se vuelve a regularizar al año siguiente. Es decir, que también no solo el número de agentes, sino también la efectividad del esclarecimiento por parte de nuestros agentes de las investigaciones que se llevan a cabo de esos crímenes, también alcanzan pues en torno al 50% de esclarecimiento, que son datos, en algunas islas es bastante superior, pero la media de Canarias es en torno al 50%, que son datos también bastante positivos y que nos permiten seguir afirmando que nuestras ciudades y nuestros pueblos son una tierra bastante segura, en el contexto de que España ya lo es en el entorno europeo, ¿no? Es de los países también que tienen mejores datos de criminalidad con respecto a países importantes para nosotros también, como puede ser Reino Unido, Alemania o Francia incluso. Claro, esto según con quien nos comparemos, señor Pestana, y de hecho vaya por delante que somos un territorio seguro, por eso también la cantidad de visitantes que recibimos en las islas, pero no deja preocupar quizás ese incremento de homicidios dolosos, asesinatos consumados. También se habla de intentos de homicidio, de delitos contra la libertad sexual, y eso a la gente le preocupa. En cuanto a la libertad sexual, en este año llevamos, creo recordar, una reducción del 15%. Por eso digo que tenemos que verlo en más perspectiva. Es verdad que en los últimos años ha habido un incremento importante, pero también es verdad que hay una concienciación mucho mayor en nuestra sociedad de las víctimas, de sus entornos, de sus entornos laborales, familiares, de amistad, en la que no se tolera. Antes, por vergüenza, por distintas circunstancias, porque la sociedad también madura, pues muchas veces no se denunciaba. Hoy yo creo que hay una sociedad mucho más consciente, tanto por parte de las víctimas como de su entorno, para que se produzca efectivamente esas denuncias. Pero ya digo que este año, por ejemplo, y limitándonos a ese tipo de delitos, sin embargo, sí tenemos una reducción del 15%. Ahí, en general, estos años hemos tenido un incremento importante de la cibercriminalidad, toda la relacionado con Internet, con estafas bancarias, etcétera. Y sí es verdad que ha habido, como decía antes, especialmente en la provincia de Las Palmas, pues un incremento de los homicidios, pero también hay que decir que todos esclarecidos, es decir, hay un nivel muy importante, y eso nos permite también detener y poner a disposición judicial a los responsables, y eso también es una marca también de seguridad, ¿no? Es decir, que no quedan, como en otros países, homicidios sin esclarecer y sin detener a los responsables, y eso es un elemento también bastante importante que
que da cierta seguridad también. Ayer también nos sorprendía, señor Pestana, ese atunero que encallaba en la costa norte de la isla de Lanzarote, lo que quizás en un principio se pensó que era fruto quizás de un barco que venía de la deriva y que por ciertas maniobras no podía acceder de otra manera, pues encallaba en esa zona norte de la isla de Lanzarote. Luego nos dimos cuenta que precisamente era utilizado como un barco patera, ¿no? Con 5 tripulantes a bordo, entre ellos un menor. Quizás una forma poco habitual de llegar a Canarias. Sí, un caso muy excepcional porque parece, vamos a ver las investigaciones que lleva Guardia Civil, que pudiera ser después de producirse el robo del barco, ¿no? La sustracción del barco de un puerto de Marruecos, y bueno, veremos hasta dónde llegan las investigaciones, pero lo cierto es que policía, los datos que nos facilitan es que al final son inmigrantes sin documentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos incluso hay un menor, que sería el primer menor, si eso se confirma que no acompañado, que llega a nuestras costas y que pudiera ser ya de los primeros que se derivan, que saben que hay un plazo de 15 días desde su entrada, desde su registro en el registro estatal, y bueno, veremos las próximas horas, los próximos días cómo evoluciona, pero podría ser el primer caso. Como saben que al haberse declarado la contingencia migratoria, no solo hay una obligación de ir derivando a los menores que ya se encuentran en Canarias antes de esa declaración, sino también, y esa sí que es más inmediata, en un procedimiento mucho más corto, que es el que se refiere a menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas después de esa declaración, y que es un procedimiento mucho más rápido y prácticamente no hay que documentar al menor, sino trasladarlo a la comunidad autónoma a la que el sistema otorga el destino de ese menor, ¿no? Bueno, precisamente le preguntamos por eso ayer al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aquí en una entrevista en el Grupo Radio y Televisión Canarias, señor Pestana, sobre la posibilidad ya de que llegaran menores, porque no se había dado el caso, usted lo ha dicho, es el primer menor que llega después de que se haya declarado esta contingencia migratoria, pero en este caso estamos hablando de un menor que ha llegado entre 5 personas. ¿Qué pasaría si con las calmas de septiembre, ya usted me hablará también de las previsiones que hay de cara a la llegada de nuevas embarcaciones, se produce quizás la llegada de muchos más menores a hora de canalizar quizás a todos estos menores dentro de esta contingencia migratoria que ya hay establecida y que ya se empieza a aplicar? Bueno, cumplir la ley, y la ley es clara en ese sentido, y el menor tiene que salir y tiene que estar bajo la responsabilidad de la siguiente comunidad autónoma en un plazo de unos 15 días. Y se va a cumplir. La ley es taxativa y pues tiene en ese sentido menos requisitos, y el procedimiento es mucho más rápido, mucho más claro en la ley en ese sentido, y se va a cumplir ese objetivo, porque ese es una ley que tenemos que estar, yo especialmente también quiero hacer una valoración muy positiva de la aprobación de ese mecanismo a través de la modificación de la ley de extranjería, y ese artículo 35 es un hito histórico para Canarias, pero también lo va a ser, estoy seguro, en algunos momentos para otras comunidades autónomas. Bueno, ya Ceuta y Melilla lo piden, y no está muy lejos de que se empiece a hablar de Baleares, porque sí tienen un repunte migratorio aquí en Canarias. Que Baleares todavía podría tener esa posibilidad, tal y como están las cosas. Claro, ahí. Es curioso que se ha puesto a ese mecanismo, y quizás pueda ser una comunidad autónoma beneficiada en el futuro. Pero también Andalucía, Murcia o Valencia, ¿no? Las comunidades que son posibles receptoras puntualmente de repuntes migratorios. Y bueno, en Canarias, si tenemos los datos de este año, en el acumulado tenemos una reducción. A 1 de septiembre era del 52%, sigue evolucionando a favor, ¿no?, de esa reducción. O sea, estaremos ya en el 53, 54%, es casi seguro. Y bueno, los datos que tenemos es de importantes operaciones en Senegal y en Mauritania. Yo quiero también trasladar el agradecimiento también a esos países por la colaboración que están teniendo en esta materia, y bueno, teniendo una efectividad notable, ¿no? Al final, el desmantelamiento de las mafias, de los facilitadores, que a veces se dice, de esa migración irregular, es la forma de combatirla y de reducir los números y no tener pues la tensión que tuvimos en años anteriores, ¿no? Llevamos este año algo más de 11.000 frente a los 22.000 y pico que teníamos el año pasado, que acabó, si no recuerdo mal, con 46.000
personas que llegaron a nuestras costas. Fíjese, señor Pestana, que resulta curioso, ¿no? Hablando precisamente del ejemplo de este menor que ha llegado a la isla de Lanzarote, que puede ser quizás el primer menor dentro de la aplicación de la contingencia migratoria, que en menos de 15 días tiene que irse a alguna comunidad autónoma, quizás llegaría antes que todos esos menores que ya de por sí estaban predestinados a ser acogidos en otras comunidades autónomas en base a ese artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sí, bueno, lo que pasa es que después el reglamento distingue dos procedimientos, parece lógico también, porque son procedimientos más garantistas, porque ya son personas que tienen un cierto arraigo en esta comunidad autónoma, y bueno, hay que ir junto con la comunidad autónoma decidiendo pues su destino, etcétera, y bueno, y viendo que el sistema pueda realizar esa acogida, pero es un procedimiento más garantista, ¿no? Pero que estamos ya llevamos, creo que la comunidad autónoma ha entregado cerca de 80 expedientes, prácticamente todos abiertos, todos siendo comunicados a las comunidades autónomas de destino, y bueno, vamos camino de cumplir también esa ley. Es verdad que la ley pone un plazo máximo de 4 meses desde que se inician esos procedimientos, pero vamos, cuanto antes, y están todos los equipos, tanto de la subdelegación en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, muy comprometidos en sacar ese tipo de expedientes y ayudar a nuestra comunidad autónoma, y al final a hacer de este país un país mejor, ¿no? En el sentido de que no solo se ha modificado una ley, sino que se hace cumplir, y se hace cumplir bajo los criterios de solidaridad y de corresponsabilidad entre las comunidades autónomas, para que ningún territorio, en este caso hoy Canarias, pero también Ceuta y también Melilla, pero también sin descartar otros territorios, puedan verse afectados por un repunte migratorio, y no dejar solos a esas comunidades. Lo hacemos en adultos, con normalidad, sin problemas. No entiendo por qué tantas dificultades y esa oposición del Partido Popular. Ya de Vox me espero cualquier cosa, pero el Partido Popular, que es un partido, se supone que de Estado, que además cogobierna Canarias, que no haya ayudado a la aprobación de esa norma, y sus comunidades hayan recurrido y se hayan intentado un poco rebelar, ¿no? Dando unos mensajes muy duros sobre el tema migratorio. Son menores, son personas vulnerables, una mala señal que se ha dado, pero bueno, se ha aprobado esa ley, en ese sentido muy satisfecho y comprometidos a hacerla cumplir. Bueno, si le parece, señor Pestana, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad. Y estamos de regreso y seguimos hablando con el delegado del Gobierno aquí en la Radio Pública Canaria, en De la Noche al Día. 7:49 de la mañana, continuamos aquí en la sintonía de la Radio Pública Canaria, en De la Noche al Día, y nos acompaña esta mañana el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Señor Pestana, también le quería preguntar qué opina usted de la presencia del Open Arms aquí en Aguas Canarias, y sobre todo si Salvamento Marítimo tiene motivos para la queja. Bueno, yo creo que tenemos que tener el orgullo de tener un país que tiene un medio público importante, que es la empresa pública Salvamento Marítimo, que rescata vidas, que otros países han dado la espalda al fenómeno migratorio, y a veces con consecuencias fatales. Y en Canarias tenemos recursos que ya quisieran, en algunos casos, muchos países ribereños, incluso del Mediterráneo, dedicados profesionalmente a ese tema, ¿no? Yo, más allá de esa discusión, Open Arms hace su labor humanitaria, en fin. Creo que tenemos un medio público con unos profesionales extraordinarios que hacen una labor muy importante, y lo importante es que tengamos esos medios públicos, más que nos lleguen ese tipo de colaboraciones, si quieren, o presencia en nuestras aguas. Lo importante y la responsabilidad recae en ese medio público. ¿Y está autorizado para el rescate? Bueno, pues no lo sé, si esa embarcación tiene autorizaciones. Si no lo fuera y lo realiza, es verdad que el rescate, conforme al derecho internacional, lo puede hacer incluso cualquier barco. Tiene la obligación, si no, que una misión de socorro, Ajá. efectivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos convenciones internacionales, y nadie, ni siquiera un mercante se puede, ni un crucero, todos estamos obligados a participar o a colaborar de alguna manera, dependiendo de los medios que se tengan. Es verdad que desde alguna embarcación será más fácil o menos fácil realizar ese salvamento, pero en todo caso se puede realizar una colaboración, se puede avisar a los medios públicos para que accedan al rescate de esas personas. Pero nosotros en Canarias tenemos no solo embarcaciones, quiero recordar
11 embarcaciones de forma ordinaria y dos de refuerzo, que tenemos de las ordinarias de salvamares, ¿no? Y después guardamares, que son embarcaciones de mayor entidad. Tenemos también 3 de las 4 que tenemos en nuestro país, y tenemos también remolcadores, en fin, tenemos medios aéreos, avión, helicópteros, y en fin, un despliegue de medios, ya les digo, que ya quisieran algunos estados disponer para estas contingencias también, ¿no? ¿Y entiende usted la queja de Canarias en lo referente a la condonación de la deuda? Ayer Fernando Clavijo, incluso aquí en la Radio Televisión Canaria, decía que no puede ser que se le condone 1.200 euros a un canario frente a 2.100 que se le condona a un catalán. Bueno, ahí hay un mecanismo para calcular esas cantidades. Lo cierto es que Canarias es la comunidad autónoma que más se beneficia porcentualmente en relación a su deuda, es decir, más de 3.000 millones de euros, que supone el 50% de esa deuda, que aliviaría notablemente el fenómeno del acceso a los mercados, y también de un ahorro importante en las cuentas públicas, que ayudarían a tener también más disponibilidad. La comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía, en números absolutos. De forma importante también la Comunidad Valenciana, etcétera. O sea, aquí es verdad que el tema de la financiación siempre hay una lucha Y claro, no es una cosa cuando se habla de porcentaje, otra cosa de términos absolutos, señor pero Pestana. pero eso ocurre también en la financiación general, ¿no?, ordinaria de las comunidades autónomas. No todas las comunidades reciben lo mismo, hay unos métodos de cálculo, algunas reciben más. Nosotros tenemos también una excepción también, que tenemos la fiscalidad indirecta, que la recaudamos y que forma parte de nuestros ingresos, y que sin embargo no se calculan a la hora de nuestra financiación. En fin, esto, lo importante al final es si los servicios públicos de Canarias se van a beneficiar con esa quita, ¿no? Y yo ya le digo que sí, claramente que sí. Y es un error. Otra cosa es que podamos discutir, bueno, pues es que en estos temas de financiación nunca va a haber acuerdos. De hecho, el Partido Popular, incluso con mayoría absoluta, no aprobó el nuevo método de financiación autonómica. Para nosotros es más complicado, porque tenemos un escenario político más difícil en las Cortes Generales. Pero es que incluso el Partido Popular con Rajoy, que en ese momento finalizaba, ¿no?, un poco el plazo que estaba previsto en el último acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, y no se llevó a cabo esa reforma porque es compleja, ¿no? En estos temas siempre van a haber, si recibes lo mismo, está mal, porque después hay peculiaridades de algunas comunidades, y si no se aprueba esta quita, ustedes imagínense, vamos a poner la situación, ¿no? No se aprueba esta quita. Bueno, pues Canarias perdería 3.000 y pico millones de euros, el 50% de ese endeudamiento. ¿Eso es razonable? Cuando ha habido un gobierno que ha financiado muchísimo más a las comunidades autónomas en estos años, que estamos hablando, quiero recordar, de en torno a un 40% más de financiación, un gobierno comprometido también con las comunidades autónomas para ayudar y que está ayudando sin duda a los servicios públicos de nuestro país. Yo creo que la situación sería muy diferente de aprobarla o no aprobarla, y ahí es lo que tenemos que ir. O sea, es muy importante que sepamos lo que significa para Canarias reducir esa deuda de forma tan importante, ¿no? Un ahorro en intereses, obviamente en la devolución del capital, del principal. En fin, son datos también muy positivos para Canarias, ¿no? Y después cada uno puede discrepar si el cálculo debe ser de esta manera o de otra. Son temas mucho más complejos que son más difíciles de trasladar, y que no es un brochazo el que se puede dar sobre estos temas, ¿no? Y sin duda para Canarias es una magnífica noticia que se apruebe esa quita de deuda. Quiero preguntarle por otro asunto que tiene que ver con la situación de la cárcel Tenerife 2, porque recuerden ustedes que ya empieza a ser reiterativo los cortes de agua, sobre todo a raíz del gran incendio que asoló la isla de Tenerife. Empezamos a notar precisamente esos problemas. Vamos a escuchar unas declaraciones que hacía aquí en la radio pública el alcalde del Rosario, Escolástico Gil. Tengo un municipio dentro de otro municipio y las infraestructuras no son las correctas. La prisión de Tenerife 2, que recibe diariamente 271.000 litros diarios, lo que hemos hecho ha sido estrangular en determinadas horas,
para que llegue el agua a Llano del Moro, porque si no repartimos el agua, el conflicto después es peor. Y después de haber reivindicado a la delegación del gobierno, a la subdelegación, al cabildo que tiene conocimiento, al Estado, pues lo que nos contestaban es que las instituciones penitenciarias no hacen obras fuera de la prisión. Y ahí mienten. Bueno, señor Pestana, también es responsabilidad del Estado, de instituciones penitenciarias, el hecho de resolver el problema del agua en la Tenerife 2. Bueno, lo que estamos es pendiente de que eso sí lo ha pedido el Ministerio y vamos a ver si logramos finalmente aquí tener la financiación en que las obras que están previstas en los próximos años de reforma de esa importante infraestructura, es dotarnos de un depósito de agua que nos dé pues un margen de en torno a una semana, 10 días de margen a la prisión para en los casos de cortes, como esa incidencia que bien recordabas del incendio de hace un año y algo. Está claro que tenemos ahí una debilidad y se tiene que corregir. En eso vamos a seguir insistiendo con el Ministerio. Es verdad que no tenían prevista financiación, que, en fin, estas cosas que también pasan, pero... Pero esto redunda quizás también la seguridad de la cárcel, porque entiende usted que estar determinadas horas en la cárcel sin agua también puede generar algún tipo de conflicto. Se están solucionando. A ver, en esos momentos vamos a ser claros también, que se buscan alternativas que no son las más eficientes, que son las cubas, el poder suministrar a esa prisión para que no haya ningún problema de suministro, tanto para los funcionarios como para los propios presos, ¿no? Y bueno, eso se ha ido logrando, con dificultades obviamente, porque cuando hay cortes también hay otras empresas, industrias, etcétera, que también tienen problemas en el propio municipio del Rosario. Y bueno, se ha ido solucionando, pero es verdad que en eso... la conversación que tuvimos con el alcalde, pues es evidente que la cárcel tiene que dotarse de ese depósito. Tiene un depósito ahora mismo que solo le daría para un día, escasamente para 24 horas. Eso no es lo correcto es tener pues un depósito que nos dé una autonomía y una capacidad de reacción importante, ¿no? Y eso creo que lo vamos a lograr en los próximos tiempos. Bueno. Y lo otro es el tema del abastecimiento, que es una competencia municipal, que después está también el Consejo Insular de Agua. En fin, hay otro Bueno, pues mecanismo, estaremos muy pendientes de este asunto, porque nos quedamos sin tiempo. Señor Pestana, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado aquí en la sintonía de la Radio Pública. Delegado del Gobierno en Canarias, gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Casi llegando a las 8 de la mañana, ya comienzan también a prepararse nuestros compañeros de Televisión Canaria a través del programa Buenos Días Canarias. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues llegamos de esta manera a las 8 en punto de la mañana aquí en la Radio Pública Canaria. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Comenzamos en Tenerife, donde ya está controlado el incendio en